Bueno, lo sumo directamente a Maximiliano Ramírez. Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Paula? ¿Todo bien? Buen día. Bien, todo bien. Bueno, acá estábamos con Rey analizando obviamente las medidas que conocimos ayer, después de estos vaivenes, que no lo hablamos con Rey, pero los vaivenes de lo que se tardó, porque no es lo importante, ¿no? Pero lo que se tardó finalmente en conocer ese mensaje, después de 2 horas, ¿no? De compás de espera, bueno, finalmente lo conocimos. Había muchos rumores de que se había regrabado, de que no había gustado, de que estaba nervioso Caputo para decir, para tirar estas medidas. Pero bueno, repasemos a ver lo más importante. Decíamos, tiene sabor a, por un lado, lo básico es la devaluación, ¿no? Se devalúa el peso y salta el tipo de cambio casi en un 120%. Tenés devaluación con ajuste, con un revés, ¿no? En lo que tiene que ver con impuestos, porque finalmente tenés aumentos de impuestos y con un impacto bastante fuerte en lo que tiene que ver con la calle, donde recién decíamos, ¿no? Es como ponerle un freno de mano absoluto a la economía, esperar que todos los precios se reacomoden, mientras tanto secar los bolsillos de la gente, digamos, y que en ese estancamiento de la actividad y la inflación después volvamos a renacer. A mí me queda como una especie de simplificación así que me da un poco de temor. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver. ¿Hay plan? Lo primero que diría es, lo que se anunció ayer es una visión parcial. ¿Por qué parcial principalmente? Porque todavía faltan un conjunto de medidas que deberían empezar a anunciarse en estos días como para terminar de completar las ideas que ayer empezó a dejar Caputo. Ayer lo único que se dio a conocer es, vos vas a tener un salto cambiario, como explicaste, y un fuerte ajuste fiscal. ¿Sí? Y este ajuste fiscal viene en particular con una parte de impuestos, ¿sí? Y una reducción del gasto, que eran los puntos principales que ya veníamos diciendo. ¿Dónde venían el ajuste del gasto particularmente? En jubilaciones, porque ahora, acordate que la última vez que estuvimos hablando, un tema importante era la parte de asistencia social o las prestaciones a la seguridad social que hablábamos, ¿sí? Representan Sí. aproximadamente el 60%. Y eso está ajustado por inflación, ¿bien? Y con un rezago de la inflación. Y eso lo que te implicaba es que si vos empezabas a bajar la inflación, el gasto iba a incrementarse. Bueno, Claro. eso ahora va a ser medio potestad, o van a buscar que sea potestad del presidente empezar a hacer los ajustes correspondientes en Porque en forma parte medio te hago una discrecional. pausa Sí. en este tema. Lo que dicen es que en realidad en este momento la ecuación no les convendría a los jubilados porque si vamos hacia una inflación futura mayor, como vienen ajustando de 6 meses para atrás, en realidad quedarían descalzados, por decir de alguna manera. Claro, si la inflación va para arriba, hoy no te convendría. El problema es que cuando la inflación empiece a bajar, ahí sí le va a convenir a los jubilados y no le Sí, claro, va a convenir al Estado en al términos Estado. de que tenés que asumir ciertos pagos, ¿sí? Mayores a lo que vos te va a ingresar. Y bueno, esta diferencia es la que van a tener que ajustar en forma discrecional, que la va a ajustar el presidente. Por el lado de ese es el punto principal. Después viene por el lado de la parte de capital, que era algo esperable, y por el otro era subsidios, que subsidios no lo podés hacer directamente, o sea, no lo podés hacer de un día para el otro, eso implica una audiencia pública, implica tiempo, ¿sí? Por eso recién se está pensando que esto va a ser después de febrero-marzo, y todo lo que tenga que ver con las transferencias discrecionales a provincias que, bueno, iremos viendo cómo se va manejando, porque, bueno, eso es todo un tema de negociación y con un fuerte, digamos, con una fuerte participación del ministro del Interior, donde van a tener que negociar mucho con los gobernadores. El otro punto, como vos decías, es del lado de los ingresos. Del lado de los ingresos, un punto o el punto que más llama la atención es el tema de la reincorporación, digámoslo así, del impuesto a las ganancias. Sí, me parece que es el punto principal. A ver,
no está mal que ingrese nuevamente ganancias en un contexto de estabilización de la inflación o de baja de la inflación. Ahora, si vos mantenés niveles muy altos de inflación, poner nuevamente el impuesto a las ganancias, bueno, te va a distorsionar por el tema de la nominalidad que venimos viendo en los últimos tiempos. O sea, vamos a ver cómo se maneja eso también. Entonces, Ahora, a ver, es un plan de ajuste fuerte, sí, lo que estamos viendo. fuerte. Fuerte porque también decíamos esto en primera medida, lo que se encargó de decir Milei, sobre todo en campaña, es que este ajuste no iba a estar, que el recorte de subsidios no iba a ser tal y que lo iba a pagar la política. Y lo que vemos es que en los puntos, por lo menos por la información que tengo, pero vos me lo vas a saber confirmar, es que en los puntos de la reducción de los ministerios y las secretarías, lo que tiene que ver con las contrataciones del Estado y demás, no representa una gran parte del PBI, ¿no? Del gasto que se quiere recortar, y la parte más fuerte de este ajuste sí la vamos a pagar nosotros, ¿no? El ajuste es para la política, es absolutamente, si hacemos un verdadero falso, falso. Sí, digamos, el tema del ajuste lo paga la política me parece que es un cliché de campaña, un hermoso cliché, pero bueno, lamentablemente lo terminamos pagando el ciudadano a pie. La verdad es eso, porque los puntos más relevantes de ajuste en el gasto... Sí, un cliché, pero que después te puede cambiar el humor. Sí, totalmente. Sí. El humor social, o sea, esto es una frazada corta. ¿Por qué? Porque vos vas a tener cierto momento o cierto tiempo para tomar medidas y que esas medidas sean efectivas, ¿sí? Después de ese cierto momento ya te olvidaste un poco del pasado y empezás a echarle la culpa al gobernante de turno. Entonces, estas medidas por eso son más de shock, ¿sí? Que gradualistas, en el sentido de que, bueno, tomo las medidas y que esas medidas tengan los resultados lo más inmediato posible, ¿bien? Porque si no, después la culpa me va a recaer en el gobernante de turno. Y eso es lo que termina pasando. Posiblemente veamos un traslado en precios importante. Ya viene sucediendo. De hecho, ayer la llegada de las listas de precios fue realmente de magnitud, ¿no? Todos los comerciantes, hasta sintiendo vergüenza, me pasó en lo personal. Fui a comprar al mediodía y haciéndome el cálculo de la actualización de unos precios, pues tenía ahí la lista y me dice, es un 38% de aumento. Es la primera vez en todos estos meses que de un saque viene esta suba, ¿no? Las subas vienen sucediendo, pero ahora después de este salto es probable que el traslado de vuelta a precios sea fuerte, que tengamos meses de inflación al 30% sin ningún lugar a dudas, y que además con este dólar exportador los precios de lo que es el consumo interno estén compitiendo con los precios internacionales, ¿no? Sí, un poco lo que estábamos viendo es eso. Vos un poco lo que decías es, subieron mucho los precios en muchos locales. A mí también me pasó ayer que estuvimos hablando con algunos supermercadistas y lo que te decían es, me subieron demasiado de golpe los precios, ¿sí? Y eso tuvo un impacto bastante significativo. Y por otro lado, hay por el lado de los exportadores, de los importadores, principalmente de tecnología, también estuve hablando con algunas empresas, y lo que te decían es, por ahora no tengo o no voy a empezar a vender. Hasta que no se estabilice eso, no voy a empezar a vender. O sea, se están guardando los stocks como para ver qué va a pasar hacia adelante. Entonces, eso también es un tema con la falta de estoqueo o la falta de productos, al menos en el corto plazo. Hasta ver cómo va a terminar de cerrar este conjunto de medidas económicas que está tomando el gobierno. Pero ahí, a ver, un punto importante y va en línea con lo que vos decías. Este salto cambiario, si bien lo que veíamos o en las últimas semanas venimos viendo aumentos, ¿sí? En la mayoría de los productos de la canasta, este salto de 800, de 370 a 800, sí lo que vamos a ver es un impacto muy significativo en todo lo que sea la canasta, o sea, un efecto segunda ronda que le llamamos en economía, ¿sí? Principalmente por esto, por un tema de especulación
y por un tema de costo de reposición de muchos bienes que todavía no tenemos precio. Y eso va a generar que en los próximos meses tengamos inflación en dígitos de entre 20 y 30%, como estabas comentando vos. Ahora, decías que hablabas con sector importador. ¿Cómo se resolvería el tema de las importaciones con esta eliminación de la CIRA? ¿Los dólares de dónde saldrían para importar? ¿Tenés alguna data de esto o suponés cómo puede llegar a ser? No, ahí por lo que van a hacer es, con el tema de la deuda comercial, lo que se está estudiando es poner o darte una especie de bono, bien, en dólares, bien. Entonces, el comerciante que tiene pesos le da al Banco Central los pesos, bien, y a cambio de eso, el Banco Central le da dólares, y lo que vas a tener es una especie de, bueno, pago diferido. ¿Qué quiere decir? Algo como lo que está pasando hoy, que recién vas a poder obtener los pagos aproximadamente, falta el tiempo determinado, pero estaría entre los 120 días que recién podrías obtener los dólares al tipo de cambio, bueno, oficial, ¿no? Tipo de cambio de 800 pesos. Eso es lo que se está trabajando. Así que Hoy veremos. probablemente haya más medidas, ¿no? Se conozcan más medidas, sobre todo respecto de esto, de qué va a pasar con la deuda comercial, de la que ayer Caputo no habló, ni tampoco de las LELIQs, que era como un tema, se caía el mundo con las LELIQs en las últimas semanas, sobre cómo resolverlo. Posiblemente hoy den a conocer algún tipo de estrategia, de plan o de medida como para atacar estos dos frentes, ¿no? Sí, ahí, a ver, es bueno que no lo haya dicho Caputo porque Ah, es ok, atribución del presidente del Banco Central hablar de esa claro, tenés temática. Está razón. bien, no está mal que no se haya metido en esa temática. Si bien, como decís vos, hubiese estado bueno que esté Caputo, esté el presidente del Banco Central, esté el ministro de Trabajo, o sea, haya un montón de personas en esa participación que tuvo ayer Caputo, lo que estamos viendo son en forma parcial algunas cosas. Hoy se está corriendo mucho el rumor de que van a bajar la tasa de interés o la tasa de política monetaria, la tasa de pase, o sea, todo este conjunto de medidas que se vienen tomando, que se van a tomar después de la reunión que hoy van a tener con los bancos, creo que van a clarificar mucho más en tema de tasa de política, en tema de qué va a pasar con la tasa de plazo fijo, particularmente Claro. para el depositante, y como contraposición, qué es lo que va a suceder con el tema de pases y LELIQ, que hoy es el gran, o que pusieron como gran cuco en las últimas semanas. Bien, suponés que hoy, a ver, estoy repasando, vamos a abrir acá el dólar cripto, que quería ver cómo se había movido, pero ayer, en este último día para los dólares, vamos a ver, digo, por la reacción cómo se mueven hoy, pero teníamos dólar libre, cerró ayer en 1.070 pesos, el contado con líquido en los 1.039 aproximadamente, el dólar MEP 1.049, ya tenemos el dólar, si vemos las pizarras, el oficial en los 800, y el dólar cripto que se está vendiendo en los 1.210. ¿Sería de esperar que los financieros se muevan un poco para arriba, posiblemente como reacción de mercado, pero no en una magnitud alocada, no multiplicándose por dos, sino tal vez algún salto haya, pero la idea es que lo que realmente buscan lograr es que la brecha se achique, ¿no? Una vez más. Sí, a ver, no esperamos un salto discreto como el que sucedió con el tipo de cambio oficial y con los tipos de cambio alternativos. No, a ver, descartamos eso, descartamos grandes cambios, particularmente porque el mercado en los últimos días, fíjate que ya estaban internalizando este precio de 800, entre 800 y 900 pesos ya lo estaban. Muchos bancos privados estaban ya intermediando compra-venta de dólares, ¿sí? En 7.50. Eso Sí. lo que te implicaba es que, bueno, ya estaba internalizando un poco esto. Eso lo que te da es una visión de
que la brecha hoy lo que se busca es que esté en torno al 50%, o sea, busquemos un tipo de cambio alternativos de 1.200, 1.300 pesos, ¿sí? Y particularmente tengamos en cuenta que mientras sigamos con un cepo cambiario, la brecha sí se va a mantener. O sea, Claro. el objetivo que tenemos que tener particularmente es que la brecha se mantenga en torno a el 50-60%, no se dispare mucho más, porque No eso... pase de ahí. Exactamente. A mi gusto particular, vos siempre tenés que buscar un ancla y el ancla que vos tenés que buscar es, por lo general, o lo buscás en el salario o lo buscás en el tipo de cambio. Hoy por hoy, la dinámica que vos tenés es, bueno, empecé a buscarlo por el tipo de cambio. Esperemos que el tipo de cambio que hoy hicieron saltar de 370 a 800 le dé tiempo como para que el gobierno después pueda empezar a ajustar y tomar esas medidas, ¿sí? En forma conjunta. ¿Por qué te digo esto particularmente? Porque un tipo de cambio de 800, el salto este que estábamos hablando, bien, con meses de inflación del 25-30%, es un tipo de cambio que en 2 o 3 meses se te vuelve a apreciar, ¿sí? Entonces, Claro. vamos a ver cómo es la dinámica, como para ver si este salto cambiario fue, digamos, estuvo bien hecho o si te quedaste corto con el salto cambiario. Esa es la gran pregunta que estamos viendo. Claro. Sí, es que la realidad es que hay muchas incógnitas sobre cómo va a resultar todo esto, ¿no? En varios aspectos. Lo que se mantendría es, a partir de este salto en el tipo de cambio, después seguiría obviamente fluctuando, avanzando con un crawling peg, con las microdevaluaciones. ¿Eso sí es así? Eso se tiene, no hay todavía información con respecto a eso. Lo que estamos, o lo que se pudo hablar, o lo que pude hablar con algunas personas que estuvieron ayer en la reunión con el ministro y parte del gabinete económico, es que la idea es que después del salto cambiario se mantenga un tipo de cambio fijo, al menos por estos 2 meses, y a partir del 2024 empezar con un crawling peg, ¿sí? En torno a el 4%, entre el 2 y el 4%. Pero esa dinámica del crawl va a depender mucho de cómo va a ser la dinámica de la inflación. De la inflación. Por Claro. eso es el punto. Y también los otros elementos que hoy vamos a empezar a conocer. Cómo vas a dejar la tasa de política económica, cómo vas a dejar la tasa del ELIC, cómo vas a dejar la tasa de plazo fijo. O sea, hay un conjunto de elementos que todavía no sabemos cómo se van a mover, ¿sí? Como para saber cómo va a cerrar la política económica que quiere llevar el gobierno. Perfecto. Bueno, Maxi, hemos hecho un repaso. ¿Nos queda algo relevante o hicimos repaso de todo? ¿Que se me esté pasando? No, creo que no. A ver, lo más relevante todavía y que no sabemos es, o que todavía no se habló es, qué va a pasar con la actividad económica, que eso es como algo, porque esto es como un equilibrio parcial, estamos viendo todo lo financiero, pero nos estamos olvidando de qué va a pasar con las pymes, qué va a pasar con la actividad económica, qué va a pasar con la industria, qué va a pasar con la construcción. O sea, hay un montón de cosas que desde el lado del equipo económico todavía no se habló. Y bueno, es un signo de pregunta que todavía nos queda como para saber qué va a pasar. O sea, vamos a saber que vamos a tener una actividad económica en caída, ¿sí? Libre. Apostando fuertemente a toda la parte del sector exportador, minería, agro, o sea, todo lo que te va a traer dólares. Bueno, ¿cómo vas a amortiguar o cómo vas a sostener el mercado interno? Esa es la pregunta que todavía no sabemos cómo se va a responder. Genio, Maxi. Bueno, vamos a estar seguramente hablando en las próximas semanas para ver cómo sigue todo esto. Muchas gracias por compartir con nosotros este primer ratito. Paula, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. Pido sin pensar.
solo por Pedido Ya. Bueno, ahí pasaba Maxi Ramírez, que siempre nos acompaña en las mañanas como para hacer este repaso de lo más importante en economía, de la consultora sudamericana Visión, y se prendieron mucho con los comentarios, así que ahora me tomo un minutín para ir leyéndolos. Les recuerdo, todo el día de hoy, obviamente, va a estar lleno de información. Todos los programas de Ahora Play, suscríbanse, quédense, porque los periodistas están acá para acompañarlos con todo lo que vaya pasando en el día, porque se vienen más anuncios posiblemente. No nos quedamos con lo que escuchamos ayer, porque ya hay algunas medidas que se filtran, ¿no? Y que tienen que ver con lo que ayer no se comunicó. Por ejemplo, con impuesto a las ganancias, que volvería el impuesto a las ganancias que se había eliminado meses atrás. Bueno, esto finalmente para los trabajadores en relación de dependencia, ayer Caputo no lo mencionó, pero se buscaría en el Congreso, obviamente, dar marcha atrás con esto. Se habla también de un blanqueo, bueno, de varias otras medidas en este plan motosierra que no fueron comunicados ayer y que vamos a empezar a ir desgranando. Punto sumamente sensible, el de las jubilaciones, obviamente. Jubilaciones que, según se pudo conocer y trascendió, buscarían hacerse a través de las actualizaciones por decreto, ¿no? Y que ya no opere la actualización que cada 3 meses tienen los jubilados,